haciendo algunas aclaraciones en función de algunas preguntas y algunas reflexiones que me hicieron llegar en torno a la videoconferencia anterior. Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que la ada equatio y la rectitudo son términos sinónimos, ¿sí? Es decir, son términos equivalentes. Esto por un lado. Por el otro lado, la rectitudo o la rectitud se cumple plenamente si y solo si hay rectitudo tanto en el plano de lo lingüístico como en el plano nociológico. Yo les decía también que en estos dos opúsculos, que van a ser el monologion y el proslogion, es donde Anselmo se va a ocupar del tema de Dios. En el monologion, y esto también me lo preguntaron, yo les decía que Anselmo asume una perspectiva impostada. Cuando digo impostada o impostado o impostación, la impostación es en realidad algo artificioso. Impostación significa fingimiento, significa simulación, y en ese caso, en el caso del monologion, esta impostación aparece en una actitud que asume Anselmo, en donde él no cree en lo que verdaderamente cree. Otra de las aclaraciones que me pidieron es respecto a la relación entre lo posible y lo real. Dijimos que todo lo real es posible, siendo lo posible lo no autocontradictorio. Entonces, todo lo real supone lo posible, pero no todo lo posible es real, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo digo el centauro es, el marciano es, el unicornio es, esto es posible porque no hay contradicción en los términos, es decir, hay adaequatio entre lo lingüístico y la noción, es decir, hay adaequatio en el plano lingüístico, pero no se cumple la adaequatio entre el plano lingüístico y el plano nociológico, ¿sí? Es decir, yo puedo pensar como posible la existencia del marciano, pero el marciano efectivamente no existe en la realidad, ¿sí? Es decir, no existe por fuera del enunciado que lo postula como existente, ¿sí? Es decir, el unicornio, el marciano, la sirena, solo existen como entes imaginarios que puedo definir. Por ejemplo, puedo decir la sirena es un ser mitológico, mitad cuerpo de mujer, mitad cuerpo de pez. Acá hay una coincidencia entre el nombre y la noción, ¿sí? Pero no va a haber coincidencia entre la noción y el plano de lo real. Dijimos también que el monologion se traduce como soliloquio,
y que se trata de un discurso que queda en la interioridad de aquel que reflexiona acerca de Dios, mientras que el proslogion lo traducimos como alocución y es un discurso que se dirige hacia afuera, es decir, se dirige hacia los otros. El término proslogion, dijimos, tiene, digamos, está compuesto, digamos, de dos términos, un prefijo que es el prefijo pros, que significa para adelante o hacia adelante, y el término logion, que proviene del griego logos y que significa discurso. Vamos a ver específicamente dentro de este opúsculo que es el proslogion, el capítulo 2, que como dijimos es un capítulo que se denomina que Dios efectivamente exista, ¿sí? Habíamos dicho que este es un título que está expresado en el modo subjuntivo. Por otro lado, también dijimos que el proslogion es la pretensión de Anselmo en el proslogion es la de ofrecernos un argumento que sea único y autosuficiente, es decir, que sea un argumento que no dependa de otros argumentos. Y en el proslogion aparece una definición de Dios que estaría presentida en la Biblia, estaría deducida de la Biblia. Algunos autores llegan a decir que está tomada de la Biblia y que Anselmo formula de la siguiente manera: credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitari potest. Creemos que tú eres aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Este argumento que está en el proslogion posee las siguientes características. Es un argumento a priori, esto significa que es independiente de la experiencia, es un argumento por razón pura, ¿sí? Puramente racional. Es un argumento que no procede yendo de los efectos a la causa, sino que parte de la causa, ¿sí? Y no de los efectos. Por otro lado, es un argumento que no va de lo más conocido para nosotros a lo menos conocido para nosotros, es decir, lo más conocido para nosotros sería la experiencia sensible, ¿sí? Y lo menos conocido para nosotros sería la abstracción de esa experiencia sensible. Lo que en Aristóteles sería la usía segunda. En este sentido es un argumento que procede de manera anti-aristotélica. Y por el otro lado es un argumento por reducción al absurdo o por reductio ad absurdum, es decir, que va a refutar la antítesis por autocontradictoria y de esa manera demuestra la verdad de la tesis. Esto lo podríamos formular de la siguiente forma. Es imposible no A, por lo tanto A es verdadera, ¿sí? En este caso va a ser: es imposible que Dios no exista, es decir,
Recordemos, lo imposible sería lo contradictorio, ¿sí? Es imposible, por contradictorio, que Dios no exista, por lo tanto, Dios existe. Esta va a ser la reductio ad absurdum, ¿sí? Bien, ahora les voy a leer para empezar a trabajar sobre el argumento. Les voy a leer el capítulo 2 del Proslogion, que lleva por título Que Dios exista realmente. Que Dios exista realmente está expresado en el modo subjuntivo, porque tiene que ver con, bueno, el deseo de que Dios exista, digamos, la posibilidad, y vamos a ver que va a pasar del modo subjuntivo. Cuando finaliza el argumento, va a pasar del modo subjuntivo al modo indicativo, que es el modo de la realidad. Bien, para leer el capítulo 2, voy a sacarme los anteojos porque no veo de cerca, no veo de cerca con los anteojos. Entonces, les decía que el capítulo 2 lleva por título Que Dios exista realmente. Y dice así: Por tanto, Señor, tú que das el entendimiento a la fe, concédeme el comprender, en cuanto lo creas de provecho, que tú existes como creemos y eres eso que creemos. Y en verdad creemos que tú eres un ente tal que nada mayor puede ser concebido. Esto en latín es credimus ts aliquid quo nihil maius cogitari potest. Continúa diciendo: ¿o es que una naturaleza así no ha de existir porque dijo el necio en su corazón, no hay Dios? Pero ciertamente el necio mismo, cuando oye esto mismo que digo, un ente tal que nada mayor puede pensarse, entiende lo que escucha, y eso que entiende está en su inteligencia, aun cuando considere que eso no existe. Puesto que tener una cosa en la inteligencia es muy distinto que entender que esa cosa exista, ya que cuando el pintor piensa de antemano lo que pintará, lo tiene ciertamente en su inteligencia, pero no piensa que existe lo que aún no ha hecho. Mas cuando ya lo pintó, no solo lo tiene en su inteligencia, sino que también entiende que existe lo que ya hizo. Luego, pues, hasta el necio mismo debe convenir que en la inteligencia hay un ente tal que nada mayor puede pensarse, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende está en la inteligencia. Pero en verdad ese ente, tal que nada mayor puede concebirse, no puede estar en la sola inteligencia. En efecto, si está en la sola inteligencia, podría pensarse que está también en la realidad, lo cual es mayor. Por tanto, si ese ente tal que nada mayor puede pensarse estuviera únicamente en la inteligencia, eso mismo que nada mayor puede pensarse sería tal
que algo mayor que él puede ser concebido, pero ello es imposible. En consecuencia, tanto en la inteligencia como en la realidad existe, sin duda, un ente tal que nada mayor puede ser concebido. Lo que acabo de leerles es una traducción de la profesora Silvia Magnavaca, ¿sí? Una especialista en filosofía medieval. Vamos a retomar esta cuestión en la próxima videoconferencia, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando esto que acabo de leerles, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco que me hayan hecho preguntas, espero haber hecho las aclaraciones pertinentes y nos vemos la vez que viene, y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, cualquier reflexión, me la hacen saber debajo del video, como siempre les digo, y nos vemos la próxima.